Mientras tú construías promesas en silencio, ella solo sonreía frente al espejo en el que te habías convertido. Tú creíste que era amor, porque el corazón se te aceleraba, y porque ella te escuchaba con atención, porque sus ojos brillaban cuando hablaba del futuro, pero solo era un juego silencioso, donde el premio nunca fuiste tú, sino el poder de saberse deseada. Ella no quería un vínculo, quería confirmación, y tú le ofreciste todo, tu presencia, tu lealtad, tu mejor versión, pero en el fondo, ella solo quería ver hasta dónde llegarías por alguien que nunca estuvo dispuesta a quedarse. No era maldad, era ausencia, no era amor, era carencia, porque hay personas que no quieren ser amadas, solo quieren la prueba de que todavía pueden despertar amor en alguien. Tú estabas ahí, entero, mientras ella solo coleccionaba fragmentos de atención para no derrumbarse, y en el momento en que tu entrega dejó de ser novedad, ella se fue. No porque tú no fueras suficiente, sino porque ser suficiente nunca fue lo que ella buscaba. Tú sigues buscando sentido en las palabras que te dijo, como si en algún rincón de su voz pudieras encontrar una prueba de que alguna vez te quiso de verdad, y quizá lo hizo, por un momento, por compañía, por no estar sola, pero querer no es amar, y ella nunca te amó. Lo que amaba era el efecto que provocabas en ella, cómo brillaban tus ojos al verla, cómo tu deseo confirmaba su valor. No eras tú lo que le importaba, sino lo que sentía al saberse deseada. Mientras tú hacías planes, ella coleccionaba momentos. Ella no escuchaba para comprenderte, sino para sentirse importante. Y tú, ciego por la emoción, confundiste atención con cariño, compañía con compromiso. Ella nunca prometió con palabras, solo con gestos, y hasta esos gestos eran dosificados, lo justo para que te quedaras, pero nunca tanto como para entregarse. Te mantenía cerca, pero a distancia, cautivo, pero nunca seguro. Existen personas que no saben amar, pero dominan el arte de parecer enamoradas. Su arma no es la mentira, es la ambigüedad, un mensaje que llega tarde, una caricia que se retira rápido, una ausencia que deja preguntas. Freud hablaría aquí del yo que necesita verse reflejado en la mirada del otro, un yo que no busca compartir la vida, sino reafirmarse a través del deseo que despierta. Ella no quería tu amor, quería tu validación, no te quería a ti, quería saberse todavía capaz de hacer que alguien la quisiera. Y tú, que sí amabas, te moldeaste, te hiciste paciente, te volviste predecible, te volviste constante, porque el amor real no busca impresionar, busca cuidar. Pero para ella, la constancia era aburrida. Lo que la atraía era el fuego del inicio, la adrenalina de ser admirada, el misterio. Cuando dejaste de ser un desafío, te convertiste en algo cómodo, y lo cómodo no estimula al ego. Lo que no cuesta, no se valora, no por maldad, sino por carencia. No te rechazó por lo que eres, sino porque ya no brillabas como al principio, porque su juego necesitaba de escenarios nuevos. Tú dejaste de ser novedad, y no hay castigo más cruel que dejar de ser interesante para alguien que solo sabe amar el impacto inicial. Ella no estaba huyendo del amor, estaba persiguiendo una sensación, sentirse especial, y tú, en tu entrega total, te volviste parte del mobiliario, te volviste paisaje, ya no eras espejo, eras rutina. Y aquí viene la parte más dura. Tú no perdiste contra alguien más, perdiste contra su vacío, contra su adicción a la atención, contra una falta de amor propio tan grande que necesitaba disfrazarse de seguridad. Ella no se fue porque no fuera suficiente, se fue porque ser suficiente nunca fue lo que buscaba. Lo que buscaba era sentirse viva a través de la conquista, y cuando ya no había nada más que conquistar, se fue. Tú aún intentas justificarla, piensas que quizás si hubieras tardado más en entregarte, si hubieras jugado un poco también, si no hubieras mostrado tanto, pero nada de eso habría cambiado el final, porque el final no lo decidías tú. Ella ya había escrito su guión antes de conocerte, y tú solo fuiste el personaje temporal en su teatro de validación, un actor de reparto en su historia de reafirmación personal. Aceptar eso duele,
porque uno prefiere pensar que hubo un error, que todo fue un malentendido, pero no lo fue, fue perfectamente claro, tú solo no quisiste verlo, ella jugó con tu reflejo, no con tu esencia, no te quiso, se quiso a sí misma a través de ti, y cuando el espejo dejó de devolverle una imagen idealizada, lo rompió. Eso no te hace ingenuo, te hace humano. Tú sentiste de verdad, apostaste por algo profundo, en un mundo donde casi todo es superficie. Eso es un acto de valor. Ella eligió el juego, tú elegiste amar, y en esa elección, aunque te duela, fuiste tú quien ganó. A veces el dolor más profundo no viene del abandono, sino de la conciencia tardía, esa que llega cuando todo ya terminó, cuando ya no hay mensajes, ni rastros, ni señales. Es en ese silencio donde todo grita. Y es ahí donde empiezas a entender que no era amor lo que ella sentía, era hambre, hambre de atención, de validación, de sentirse viva por unos minutos, en la mirada de alguien que realmente quería quedarse. Pero ella no quería quedarse, quería sentirse deseada. Esa fue su única verdad. Mientras tú soñabas con una historia compartida, ella solo buscaba capítulos breves, intensos, con finales rápidos, que la protegieran de verse vulnerable, porque el amor implica riesgo, implica mostrarse sin maquillaje, sin control, sin guión, y ella no sabe habitar espacios donde no puede dirigir cada escena. Prefiere la pasión al vínculo, el fuego al abrigo, lo momentáneo a lo eterno. ¿Por qué? Porque en lo eterno uno se muestra de verdad, y a veces quienes más necesitan ser admirados son los que menos soportan ser realmente vistos. Tú estabas listo para quedarte, ella, para irse desde el primer momento, pero lo hizo despacio, con elegancia, como quien cierra la puerta, sin hacer ruido. No lo notaste al principio, seguiste insistiendo, apostando, creyendo, pero su alma ya no estaba ahí. Se había retirado con delicadeza, como una actriz que baja del escenario, mientras la audiencia aún aplaude. Y tú seguías sentado en primera fila, convencido de que la obra continuaba. Hay heridas que no sangran por fuera, pero que duelen más que cualquier golpe. El amor que se da, y no se recibe, se convierte en un eco que resuena en el pecho, un eco que repite preguntas sin respuesta. ¿Fui suficiente? ¿Realmente me quiso? ¿En qué momento todo cambió? Pero lo cierto es que no cambió, solo terminó el acto. Y tú estabas tan inmerso en la historia, que no te diste cuenta de que ella solo representaba. Freud hablaba del narcisismo como una forma de defensa. Algunas personas no saben amar porque nunca aprendieron a verse a sí mismas con ternura. Entonces buscan, una y otra vez, sentirse queridas, no para construir, sino para calmar el vacío. Así era ella, te usó como calmante, no por maldad, sino por necesidad. Tú eras la medicina temporal para una herida que no tenía nombre, pero cuando dejaste de hacer efecto, te dejó, como quien cambia de pastilla, sin drama, sin lágrimas, sin remordimiento. Y tú, con el alma abierta, buscaste explicaciones, pero no las hay, porque a veces el problema no es lo que hiciste o dejaste de hacer. A veces el problema es que tú estabas dispuesto a amar, y ella solo estaba dispuesta a recibir. Hay relaciones así, desequilibradas desde el origen, condenadas al desgaste, donde uno entrega, y el otro calcula, donde uno apuesta, y el otro observa, donde uno siente, y el otro se protege. Eso no te convierte en víctima, sino en alguien que tuvo el coraje de sentir. No todos lo hacen. Muchos sobreviven escondidos detrás de la indiferencia, del sarcasmo, del juego constante. Tú no, tú abriste el corazón, y aunque eso te costó lágrimas, también te dejó claro que eres capaz de amar sin medida, y eso es algo que pocos pueden decir con honestidad. Ella, en cambio, seguirá repitiendo el mismo patrón, buscando miradas que la hagan sentir especial, aunque sea por un instante, cambiando de escenario, de personaje, de historia, pero sin nunca permitirse sentir de verdad, porque quien vive buscando ser deseado, rara vez se detiene a desear profundamente a alguien. Son adictos al inicio, pero alérgicos al proceso. Tú no eras demasiado,
Ni fuiste intenso, ni invasivo, ni exagerado. Fuiste genuino en un mundo que premia lo superficial. Amarte a ti no requería esfuerzo, requería decisión, pero ella no estaba dispuesta a elegir, solo a ser elegida, y eso hace toda la diferencia, porque quien no elige, no se compromete, solo espera ser elegido una y otra vez, hasta que el reflejo deje de satisfacer su ego. Ahora lo sabes, y aunque duele, también libera, porque ya no buscas culpables, solo entiendes, y en la comprensión hay paz. No necesitas más pruebas, ni más palabras. Su ausencia habló más claro que cualquier promesa, y la tuya, ahora, será tu mayor acto de amor propio. No te arrepientas de lo que diste. Lo que nace del alma nunca es desperdicio. Ella no supo recibir, pero tú supiste dar, y eso, aunque no lo parezca ahora, te salvará, porque el amor real no se mide por el resultado, sino por la pureza de la intención. Tú amaste limpio, sin condiciones. Ella jugó, y en el fondo, lo sabe, sabe que perdió algo valioso, aunque no lo diga, aunque nunca lo admita, porque hay un tipo de dolor que no se llora, se esconde, y algún día, en algún rincón de su soledad, lo va a sentir. Hay un instante, invisible para los demás, en el que uno deja de esperar. No es un gesto, no es una palabra, no es un adiós, es algo más silencioso, un cansancio del alma, una renuncia interna. Ese momento en que tu corazón, aún con amor, se da cuenta de que ya no tiene a dónde ir. Y es ahí donde terminas, no porque no ames, sino porque entiendes que el amor, para ser real, necesita ser compartido. Y tú estabas amando solo. Ella nunca te pidió que te quedaras, pero tampoco te dejó ir. Jugaba con ese espacio ambiguo donde uno no sabe si es importante o simplemente conveniente. Y tú te aferrabas a las migajas, porque cuando uno ama, cualquier gesto parece promesa. El mensaje a medianoche, la risa compartida, el cuídate al final de una conversación. Tú lo leías como afecto, pero para ella, solo era estrategia, no para herirte, sino para sostenerse. Hay personas que no quieren amar, pero tampoco soportan estar solas. Personas que no buscan una conexión real, pero necesitan sentirse deseadas. Y tú llegaste en el momento exacto, con el corazón abierto, con intenciones limpias, con ganas de construir. Ella, en cambio, solo quería habitar la ilusión de ser importante para alguien, no para quedarse, solo para sentir, solo para probar, una vez más, que era capaz de despertar un amor que no pensaba devolver. Y tú te convertiste en espejo. Todo lo que dabas, ella lo devolvía reflejado, pero sin profundidad, como una imagen detrás de un vidrio. Parecía real, pero no podías tocarla. Estaba ahí, pero no estaba. Y cada vez que intentabas acercarte, algo se rompía. Una excusa, una distancia, una respuesta tardía. Lo suficiente para hacerte dudar, pero no para soltarte, porque su objetivo nunca fue irse, sino mantenerse en el centro de tu atención. Freud decía que muchos de nuestros actos nacen de deseos reprimidos, y en su caso, ese deseo era no desaparecer. Ella necesitaba ser mirada, admirada, recordada. No importaba si te dolía, lo importante era no perder el lugar que tenía en tu mente, porque en el fondo, lo único que la sostenía era la idea de seguir siendo deseada, y tú alimentabas esa idea con cada mensaje, cada intento, cada segundo de espera. Pero incluso el corazón más paciente tiene un límite, y tú llegaste al tuyo. No fue con enojo, no fue con drama, fue con cansancio, porque hay algo más doloroso que una ruptura, la conciencia de que te estás rompiendo a ti mismo para sostener algo que no existe. Y tú lo hiciste. Durante semanas, meses, te negaste a aceptar que ella nunca estuvo realmente ahí. Te aferraste a lo que sentías tú, ignorando lo que ella no sentía. Ahora entiendes, no fue culpa tuya, no hiciste nada mal, fuiste auténtico, valiente, dispuesto. El problema no fue tu entrega, fue su incapacidad de recibir, porque quien no se quiere a sí mismo, no sabe qué hacer con el amor del otro, y en lugar de cuidarlo, lo desgasta, lo transforma en peso, en molestia, en saturación, no porque tú peses, sino porque ella no sabe sostener. A veces el mayor acto de amor es irse, no por rencor,
sino por respeto a lo que uno siente, porque quedarse, sabiendo que no hay reciprocidad, es traicionar el propio corazón, y tú decidiste no traicionarte más, decidiste mirarte con la misma ternura con la que la mirabas a ella, porque mereces más que ser un pasatiempo emocional, mereces ser destino, no escala, mereces profundidad, no superficie, mereces verdad, no apariencia. Ella quizás no lo note hoy, quizás siga su vida como si nada, pero en algún momento, cuando la euforia del deseo se le agote, cuando ya nadie la mire como tú lo hacías, cuando descubra que el afecto no se improvisa, va a recordarte, y no será por lo que hiciste, sino por lo que fuiste, por lo que estuviste dispuesto a dar, incluso cuando no recibías nada, porque el alma recuerda con más fuerza a quien la amó sin condiciones, y ese recuerdo no se borra, no importa cuántas nuevas miradas reciba, cuántos nuevos juegos comience, cuántas historias finja escribir, siempre habrá una parte de ella que sabrá que dejó ir algo real, algo que no supo valorar, algo que le mostró, por un momento, lo que podría haber sido, si se hubiera atrevido a sentir. Pero no puedes vivir esperando que lo entienda, ni que regrese, porque amar no es esperar que el otro cambie. Amar también es saber cuándo irse, cuándo cerrar la puerta sin resentimientos, cuándo soltar sin exigir explicaciones. Y tú ya lo entendiste, no por frialdad, sino por madurez, porque seguir atado a quien no sabe quedarse, es negarte la posibilidad de ser amado de verdad. Hoy, cada vez que recuerdes lo vivido, hazlo sin culpa, sin rencor, sin nostalgia, porque lo que diste fue hermoso, y eso no se pierde, permanece en ti, se transforma en sabiduría, en fuerza, en claridad. Ella fue parte de tu historia, pero no define tu valor, y tú no fuiste un error, fuiste una oportunidad, una que ella no supo tomar, y está bien, no todos están preparados para el amor real, pero tú sí, y ese es tu mayor poder. Hay un momento en el que dejas de querer respuestas, no porque ya no duela, sino porque aprendes que no todas las heridas se cierran con explicaciones. Hay vacíos que solo se entienden con el tiempo, y silencios que gritan verdades que las palabras nunca se atrevieron a decir. Ella no se fue con una despedida clara, ni con una conversación honesta, simplemente dejó de estar. Se fue poco a poco, pero tú seguiste ahí, creyendo que era temporal, porque cuando uno ama, inventa excusas para no ver lo evidente. Ella no fue cruel, tampoco sincera, se movió en la ambigüedad, en ese espacio cómodo donde todo se puede fingir y nada se tiene que asumir. Respondía cuando quería, mostraba afecto cuando le convenía, desaparecía cuando sentía que ya tenías demasiado. Te enseñó a mendigar migajas, y tú, sin darte cuenta, te convenciste de que eran banquetes. Así de fuerte puede ser el deseo, convierte ausencias en pruebas de amor, y gestos mínimos en señales de esperanza. Pero ahora ves todo con otros ojos, no desde la herida, sino desde la claridad. Y duele más, porque ya no puedes engañarte. Ahora sabes que tú construiste un puente, mientras ella solo jugaba en la orilla, que tú abriste el pecho, mientras ella medía cada paso, que tú fuiste verdad, mientras ella interpretaba un papel. Y eso no es un juicio, es una realidad emocional, que tú solo puedes aceptar para poder soltar. La mente quiere entender, pero el corazón quiere cerrar, y es ahí donde estás ahora, en el cruce entre lo que mereces y lo que deseabas, porque en el fondo, una parte de ti sigue preguntándose si todo fue real, si alguna vez sintió algo, si quizás, muy en el fondo, hubo un instante auténtico. Pero incluso si lo hubo, basta un instante para sostener una historia. Vale la pena sostenerse de un momento, si después todo fue duda, distancia y frialdad. Freud decía que muchas veces buscamos en el otro lo que sentimos que nos falta, no porque el otro lo tenga, sino porque proyectamos la fantasía de que puede dárnoslo, y tú proyectaste en ella tu deseo más humano, ser visto, amado, elegido. Pero ella no estaba ahí para darte, sino para tomar. No buscaba compartir, sino ser centro. No quería amar, quería brillar,
y tú fuiste la luz que la hizo sentir deseada, aunque fuera por un tiempo breve. Te tocó el papel más duro, ser quien siente en una historia, donde el otro solo busca sentirse, y no es lo mismo. Tú estabas dispuesto a conocerla, a descubrir su mundo, a sostenerla en los días grises, pero ella no quería ser descubierta, solo admirada, porque quien se muestra corre el riesgo de no gustar, y ella no soporta la posibilidad del rechazo real. Por eso se esconde detrás del deseo, porque mientras la desean, se siente fuerte, pero el deseo no protege, solo distrae, y tú fuiste más allá, viste su fragilidad, percibiste su vacío, notaste que muchas de sus actitudes no eran soberbia, sino miedo, miedo a necesitar, miedo a entregarse, miedo a que alguien vea lo que ella misma no acepta, y por eso te alejó, porque tú no querías quedarse en la superficie, querías conocerla de verdad, y eso, para ella, fue demasiado. No te castigues por haber dado de más, el amor nunca es un error. Lo que fue injusto fue la manera en que te dejaron sosteniendo todo solo, pero incluso eso te enseñó, aprendiste que el amor no es lucha, ni insistencia, ni sacrificio sin sentido, el amor es reciprocidad, cuidado, presencia. Aprendiste a no conformarte con menos de lo que das, a no mendigar afecto, a no rogar por lo que deberían hacer espontáneamente. Ella fue una lección, dolorosa, sí, pero lección. Te mostró lo que no quieres volver a vivir, lo que no estás dispuesto a repetir. Te enseñó a reconocer los signos, a confiar en tu intuición, a valorarte más, porque tú sabías, desde un principio, que algo no estaba bien, pero tu corazón tenía esperanza, y ahora sabes que la esperanza no debe ser ciega, que merece estar acompañada de hechos, de acciones, de coherencia. Ella no era el destino, era el espejo donde tu necesidad se proyectó por un tiempo, y ahora, al romper el reflejo, queda la oportunidad de verte a ti, de reconocerte como alguien valioso, sensible, fuerte, no porque ella te amó, sino precisamente porque no lo hizo, porque incluso en la ausencia, tú seguiste amando, y eso habla más de ti que de ella. Un día mirarás atrás y no sentirás dolor, solo gratitud, no por lo que viviste con ella, sino por lo que ese dolor te obligó a construir en ti, y ahí entenderás que todo lo que se fue era necesario para que tú pudieras volver a ti. Has pasado noches enteras, reviviendo escenas, imaginando versiones distintas de lo que pudo haber sido. Te quedaste en el umbral de una historia inconclusa, atrapado entre lo que diste y lo que jamás recibiste. Pero llega un punto en el que uno deja de repetir preguntas y empieza a construir respuestas, no para entender al otro, sino para reconectarse consigo mismo, porque ya no se trata de ella, se trata de ti. Ella fue el espejo que rompió tus ilusiones, y en los pedazos caídos, pudiste ver con más claridad todo lo que habías olvidado de ti. Descubriste cuánto estabas dispuesto a ceder por alguien que nunca pensó en quedarse. Entendiste cómo confundiste atención con amor, intensidad con profundidad, deseo con compromiso, y eso no te hace débil, te hace consciente, y la conciencia duele, pero también libera. No hay redención en culparla, tampoco en culparte. El dolor no desaparece con rencor, ni con olvido forzado, se disuelve lentamente cuando dejas de alimentar la fantasía, cuando aceptas que ella no era tu mitad, ni tu destino, solo fue un cruce, un momento, un espejo que reflejó tanto su vacío como el tuyo, y que ahora, al quebrarse, te permite ver que lo que buscabas fuera, ya está dentro de ti. El amor que diste no se perdió, se quedó en tus gestos, en tus palabras, en tu mirada, y un día, alguien que sepa recibir, lo verá, lo sentirá, y no huirá, porque hay personas que no se asustan con la profundidad, que no necesitan jugar para sentirse vivas, que no usan el deseo como disfraz, que aman sin máscaras, sin estrategias, sin necesidad de manipular, y tú mereces eso, no como recompensa, sino como consecuencia natural de quien ha aprendido a amar con honestidad. Freud decía que lo reprimido siempre retorna, y quizá por eso ella aparece en tus pensamientos sin que la llames, no porque quieras volver,
sino porque aún no te despediste del todo. Pero tal vez la despedida no venga con un último mensaje, ni con una conversación pendiente. Quizá venga con este silencio lleno de comprensión, con este espacio nuevo donde ella ya no ocupa tanto, con este corazón tuyo que, aunque herido, empieza a latir diferente. Ya no esperas que vuelva, ya no necesitas que lo entienda. Has dejado de preguntarte si te extraña, si te recuerda, si piensa en lo que dejaron de vivir, porque ahora entiendes que lo importante no es lo que ella haga con su historia, sino lo que tú hagas con la tuya. Y tú ya no estás dispuesto a seguir escribiéndola desde la carencia. Ya no necesitas probarle a nadie que mereces ser amado. Lo sabes, y eso basta. Tu corazón se ha convertido en territorio sagrado. Ya no es refugio para quien solo busca quedarse por ratos. No es museo de promesas rotas, ni estación de paso. Es hogar, y quien no quiera habitarlo con respeto, no merece entrar, porque aprendiste, con lágrimas, con vacíos, con noches largas, que no se trata solo de amar, sino de amar con dignidad. Ella fue parte del camino, pero no es el destino. Y tú ahora comienzas a andar diferente, con pasos más firmes, con menos miedo, con la memoria limpia de ilusiones y el alma abierta a nuevas verdades. Ya no buscas intensidad, buscas presencia. Ya no te atrae lo difícil, te atrae lo claro. Ya no entregas a quien solo sabe tomar, entregas a quien sepa sostener. Y no es orgullo, es cuidado, es madurez emocional, es respeto propio, porque entendiste que quien juega a sentirse deseada, solo revela su propio vacío. Y tú no estás aquí para llenarlo. Tú no eres herramienta de nadie. Eres alguien que aprendió a amar de verdad, y ahora también ha aprendido a amarse a sí mismo. Un día, quizá ella lo entienda, cuando se mire en otros ojos, y ya no vea brillo, cuando repita la misma historia, y todo le parezca igual, cuando el juego deje de tener sentido, y empiece a doler, porque jugar con el deseo es fácil, pero vivir con la ausencia real es otra cosa. Y tú, que la amaste sin condiciones, serás su referencia, no su culpa, no su deuda, su recuerdo más limpio, el que no supo cuidar. Y tú seguirás, no por olvido, sino por amor propio, porque ahora sabes que lo más importante no es que alguien te elija, sino que tú nunca más te abandones. Hay despedidas que no se hacen con palabras, se hacen con el alma, con el peso exacto de una verdad aceptada, con la dignidad recogida del suelo, con el último suspiro de una espera que ya no respira. No necesitas verla partir, porque ya no está, y tú, aunque tardaste en entenderlo, hoy sabes que el amor no se ruega, ni se arrastra, ni se entrega donde no hay manos abiertas para recibir. Ella no volverá, y si vuelve, no será la misma, ni tú serás el mismo, porque hay heridas que, en lugar de rompernos, nos despiertan, y tú despertaste, no con rabia, no con venganza. Despertaste con la serenidad de quien ya no necesita que la historia tenga un final justo, porque ya no estás en la historia, estás en ti. Lo que dolió fue real, lo que diste fue sincero, lo que esperaste fue legítimo, pero ya no, porque tú no naciste para ser rincón emocional de nadie, ni para ser espejo de un ego roto, ni para ser descanso temporal de quien solo busca adrenalina emocional. Tú estás hecho de otra materia, materia que no se mide en juegos, ni en silencios, ni en ausencias, materia que se entrega, pero también se cuida, que se abre pero no se desborda, que ama, pero no se pierde en el intento. Ella no supo recibir, no porque no quisiera, sino porque no podía, no tenía dónde guardar tanto amor, porque quien vive necesitando ser deseada, jamás aprende a sostener el deseo verdadero de alguien más. Tú no querías jugar, querías construir, no querías ser un instante, querías ser presencia, no querías pasión efímera, querías profundidad, y ella no era eso, no en ese momento, no contigo, no desde lo que es, y no está mal. Cada uno ama desde donde puede, desde donde ha sanado, o desde donde aún sangra, pero eso no justifica, no cura, no repara, solo explica. Y tú no estás aquí para coleccionar explicaciones que calmen el ego. Estás aquí para vivir vínculos que nutran el alma, vínculos donde no tengas que mendigar, donde amar no sea sinónimo de dudar,
donde las palabras no confundan, donde no tengas que traducir el lenguaje de la distancia como forma de afecto. Hoy sabes que no fue tu culpa, que no hiciste demasiado, que no amaste mal, que no fuiste mucho. Fuiste todo lo que alguien sano hubiese querido encontrar, pero no encontraste a alguien listo, y eso marca toda la diferencia. Ahora que lo ves con claridad, te das cuenta de lo lejos que estabas de ti mismo, cuánto te diste, cuánto esperaste, cuánto toleraste, y todo por alguien que no supo, o no quiso, o no pudo quedarse. Pero ya no quieres quedarte tú en ese lugar, ya no quieres ocupar el mismo papel, ya no quieres seguir interpretando una historia que no te pertenece, porque entendiste que el amor que se queda a medias no vale el viaje completo. Estás de regreso, a ti, a tu centro, a tu piel, a tu dignidad. Has cruzado el duelo más invisible, el de las ilusiones, el de los casi, el de los silencios disfrazados de interés. Y al otro lado, no hay rencor, hay libertad, no hay odio, hay descanso, no hay vacío, hay espacio para algo nuevo, algo limpio, algo recíproco. Ella será recuerdo, no herida, será pasado, no anhelo, será una historia que, aunque dolió, ya no define tu presente, porque tú decidiste no quedarte atrapado ahí, no vivir en una pregunta que ya no importa, no alimentar un porqué que solo te alejaba de ti. Y un día, alguien llegará, no como salvación, no como reemplazo, sino como coincidencia honesta. Alguien que no te pida medir lo que sientes, ni ajustar tu forma de amar. Alguien que no huya de tu intensidad, ni se asuste con tu verdad. Alguien que te escuche sin estrategia, que se quede sin que tengas que convencerlo, que no se alimente de tu deseo, sino que te desee también, en calma, en libertad, en presente. Pero incluso si no llega, tú ya estás, y eso es suficiente, porque aprendiste a bastarte, a abrazarte, a sostenerte cuando el otro no lo hizo. Y eso es más que amor propio, eso es madurez emocional, eso es evolución, eso es finalmente volver a casa. Gracias por sentir tan profundo, gracias por no endurecerte, gracias por no permitir que una decepción te convirtiera en alguien cínico, porque el mundo necesita más personas que amen sin estrategias, que no usen el deseo como escudo, que no huyan cuando alguien los mira de verdad. Y tú eres una de esas personas. No cambies eso, solo aprende a elegir mejor. Y ahora, cierra los ojos, respira, y repítelo en silencio. Fe, ya no te espero, ya no te busco, ya no me pierdo, estoy en paz, estoy en mí, estoy libre. Hay despedidas que no se hacen con palabras, se hacen con el alma, con el peso exacto de una verdad aceptada, con la dignidad recogida del suelo, con el último suspiro de una espera que ya no respira. No necesitas verla partir, porque ya no está. Y tú, aunque tardaste en entenderlo, hoy sabes que el amor no se ruega, ni se arrastra, ni se entrega, donde no hay manos abiertas para recibir. Ella no volverá. Y si vuelve, no será la misma, ni tú serás el mismo, porque hay heridas que, en lugar de rompernos, nos despiertan. Y tú despertaste, no con rabia, no con venganza. Despertaste con la serenidad de quien ya no necesita que la historia tenga un final justo, porque ya no estás en la historia, estás en ti. Lo que dolió fue real, lo que diste fue sincero, lo que esperaste fue legítimo, pero ya no, porque tú no naciste para ser rincón emocional de nadie, ni para ser espejo de un ego roto, ni para ser descanso temporal de quien solo busca adrenalina emocional. Tú estás hecho de otra materia, materia que no se mide en juegos, ni en silencios, ni en ausencias, materia que se entrega, pero también se cuida, que se abre, pero no se desborda, que ama, pero no se pierde en el intento. Ella no supo recibir, no porque no quisiera, sino porque no podía. No tenía dónde guardar tanto amor, porque quien vive necesitando ser deseada, jamás aprende a sostener el deseo verdadero de alguien más. Tú no querías jugar, querías construir, no querías ser un instante, querías ser presencia, no querías pasión efímera, querías profundidad. Y ella, no era eso, no en ese momento, no contigo, no desde lo que es, y no está mal.
Cada uno ama desde donde puede, desde donde ha sanado, o desde donde aún sangra. Pero eso no justifica, no cura, no repara, solo explica. Y tú no estás aquí para coleccionar explicaciones que calmen el ego. Estás aquí para vivir vínculos que nutran el alma, vínculos donde no tengas que mendigar, donde amar no sea sinónimo de dudar, donde las palabras no confundan, donde no tengas que traducir el lenguaje de la distancia como forma de afecto. Hoy sabes que no fue tu culpa, que no hiciste demasiado, que no amaste mal, que no fuiste mucho, fuiste todo lo que alguien sano hubiese querido encontrar, pero no encontraste a alguien listo. Y eso marca toda la diferencia. Ahora que lo ves con claridad, te das cuenta de lo lejos que estabas de ti mismo, cuánto te diste, cuánto esperaste, cuánto toleraste, y todo por alguien que no supo, o no quiso, o no pudo quedarse. Pero ya no quieres quedarte tú en ese lugar, ya no quieres ocupar el mismo papel, ya no quieres seguir interpretando una historia que no te pertenece, porque entendiste que el amor que se queda a medias no vale el viaje completo. Estás de regreso, a ti, a tu centro, a tu piel, a tu dignidad. Has cruzado el duelo más invisible, el de las ilusiones, el de los casi, el de los silencios disfrazados de interés. Y al otro lado, no hay rencor, hay libertad, no hay odio, hay descanso, no hay vacío, hay espacio para algo nuevo, algo limpio, algo recíproco. Ella será recuerdo, no herida, será pasado, no anhelo, será una historia que aunque dolió, ya no define tu presente, porque tú decidiste no quedarte atrapado ahí, no vivir en una pregunta que ya no importa, no alimentar un porqué que solo te alejaba de ti. Y un día, alguien llegará, no como salvación, no como reemplazo, sino como coincidencia honesta, alguien que no te pida medir lo que sientes, ni ajustar tu forma de amar. Alguien que no huya de tu intensidad, ni se asuste con tu verdad. Alguien que te escuche sin estrategia, que se quede sin que tengas que convencerlo, que no se alimente de tu deseo, sino que te desee también, en calma, en libertad, en presente. Pero incluso si no llega, tú ya estás, y eso es suficiente, porque aprendiste a bastarte, a abrazarte, a sostenerte cuando el otro no lo hizo. Y eso es más que amor propio, eso es madurez emocional. Eso es evolución, eso es finalmente volver a casa. Gracias por sentir tan profundo, gracias por no endurecerte, gracias por no permitir que una decepción te convirtiera en alguien cínico, porque el mundo necesita más personas que amen sin estrategias, que no usen el deseo como escudo, que no huyan cuando alguien los mira de verdad. Y tú eres una de esas personas. No cambies eso, solo aprende a elegir mejor. Y ahora, cierra los ojos, respira, y repítelo en silencio, que ya no te espero, ya no te busco, ya no me pierdo, estoy en paz, estoy en mí, estoy libre,